Buenas tardes, mi nombre es Diego Alejandro Sánchez Centeno, del grupo 2IB13, y hablaré acerca de la biografía de Mario Benedetti. Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia, más conocido como Mario Benedetti, fue un escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo, integrante de la generación del 45, a la que pertenecieron, entre otros, los también escritores Idia Vilariño y Juan Carlos Sonetti. Nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, Uruguay, hijo de Matilde Farrugia y Breno Benedetti. Su hermano se llamó Raúl Benedetti y su esposa se llamó Luz López Alegre. La familia residió en Paso de los Toros durante los primeros 2 años de la vida del autor, para luego trasladarse a Tacuarembó y Montevideo. Ahí, en 1928, Benedetti inicia sus estudios primarios en el Colegio Alemán, al que seguirían el Liceo Miranda, donde realizó sus estudios secundarios de manera incompleta por las dificultades económicas familiares. En 1945 publica su primer libro de poemas, La Víspera Indeleble, que no se volverá a editar, y un año después, el 23 de marzo de 1946, contrae matrimonio con Luz López Alegre, su gran amor y compañera de vida, a la que conocía desde que eran niños. Un año más tarde, el matrimonio recorre parte de Europa con los padres de Luz, en un viaje que será el preludio del que harán en 1957, mucho más largo. En 1948 dirige la revista literaria Marginalia y aparece su primera obra ensayística, Peripecia y novela, de 1948, a la que siguió su primer libro de cuentos, Esta Mañana, de 1949, con el que obtuvo el premio del Ministerio de Instrucción Pública, galardón al que Mario Benedetti accedió en repetidas ocasiones, hasta que en 1958 renunció a él por discrepancia con su reglamentación. En 1953 aparece Quién de nosotros, su primera novela, que, aunque es bien recibida por la crítica, pasará casi desapercibida entre el público y tendrá que esperar al tirón del volumen de cuentos montevideanos. La Tregua, de 1960, para ser leída con atención, fue esa última obra, La Tregua, la que supuso la consagración definitiva del escritor y el inicio de su proyección internacional. La novela tuvo más de un centenar de ediciones, fue traducida a 19 idiomas y llevada al cine, al teatro, a la radio y a la televisión. Pero en ese año de 1960 es una fecha significativa también para la trayectoria personal y política del autor. Ha vivido 5 meses en Estados Unidos, que dijo que se le atragantó por múltiples motivos: el materialismo, el racismo y la desigualdad. Se adscribe abiertamente al grupo de intelectuales afines a la Revolución Cubana, un sacudón que cambió todos los esquemas, que transformó en verosímil lo que hasta entonces había sido fantástico, e hizo que los intelectuales buscaran y encontraran, dentro de su propia área vital, motivaciones, temas y hasta razones para las mitilancias. Y a raíz de todo, que escribe su primer texto explícitamente comprometido, El país de la cola de paja, de 1960. Desde entonces aumentará su participación política y vivirá unos tiempos de intensa actividad intelectual. Trabajó como crítico y codirector de la página literaria del Diario de la Mañana. Colaboró como humorista en la revista Peloduro. Escribió en la Tribuna Popular. Viajó a México para participar en el segundo Congreso Latinoamericano de Escritores. Fue miembro del Consejo de Dirección de Casa de las Américas de La Habana y fundó y dirigió ahí en el Centro de Investigaciones Literarias hasta 1971. Tras esos largos años en los que vivió y escribió alejado de su patria y de su esposa, quien tuvo que permanecer en Uruguay cuidando de las madres de ambos, Benedetti regresa a su país en marzo de 1983. El autor repartirá su tiempo entre sus residencias de Uruguay y España, hasta que tras el fallecimiento de su esposa en 2006 se traslade definitivamente a su residencia en el barrio centro del Montevideo, Uruguay. En los últimos años la salud del escritor se resiente y es hospitalizado a menudo hasta que el 17 de mayo del 2009 muere en su casa de Montevideo, a los 88 años. El gobierno uruguayo decreta duelo nacional y dispone que su velatorio se realice con honores patrios en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. A los pies del ataúd se acumulan decenas de flores y bolígrafos que la gente deposita como último tributo al escritor.
Al día siguiente, el féretro se trasladó desde el Congreso hasta el cementerio central, donde se le rindió homenaje. En cortejo por las calles de Montevideo, acompañado por miles de personas, desde el 19 de mayo de 2009, el cuerpo del poeta descansa junto al de su esposa Luz en el cementerio del Buceo de Montevideo. El soneto de rigor, de Mario Benedetti. Tal vez haya un rigor para encontrarte, el corazón de rosa rigurosa, ya que hablando en rigor no es poca cosa. Que tu rigor de rosa no se arte, rosa que estás aquí o en cualquier parte, con tu rigor de pétalos, que es sosa, que tu fórmula intacta, tan hermosa, que ya es de rigor desprestigiarte, así que abandonándote en tus ramos o dejándote al borde del camino, aplicarte el rigor es lo mejor, y el rigor no permite que te hagamos liras ni odas cual floreros, sino apenas el soneto de rigor.